Hubo un imperio que tocó las nubes. Un mundo entero, construido sobre piedra viva. Sobre oro, sobre voluntad humana pura. 12 millones de personas vivían bajo su sombra. 12 millones de vidas, de historias, de familias. Organizadas con una precisión que todavía asombra a los ingenieros modernos. 30.000 kilómetros de caminos. Lo conectaban de punta a punta. Caminos que cruzaban desiertos imposibles. Que trepaban montañas de 6.000 metros. Que bajaban hasta la selva más profunda. Caminos que hoy, 500 años después, todavía se pueden caminar. Sus fortalezas parecían eternas. Como si no las hubieran construido hombres, sino el tiempo mismo. Y sin embargo, desapareció. No en siglos, no en décadas, en apenas unos pocos años. Hoy vamos a contarte la historia real de ese colapso. No la versión cómoda que aprendiste en el colegio. No la narrativa simple de conquistadores y conquistados, sino la historia completa, con sus traiciones, sus errores, sus enfermedades invisibles y sus verdades profundamente incómodas. Porque lo que realmente destruyó al imperio inca no fue solo una espada extranjera, fue una tormenta perfecta que ya rugía desde mucho antes de que apareciera el primer barco en el horizonte. Detente un momento y piensa en este número. 168. 168 soldados. No 168.000. No 168 batallones. 168 hombres frente a uno de los imperios más grandes, más organizados y más poderosos que el mundo había visto jamás. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ese puñado de extranjeros poner de rodillas a 12 millones de personas? Durante siglos, la respuesta oficial fue cómoda. Se habló de superioridad militar europea, de caballos y cañones invencibles, de destino manifiesto. Algunos incluso hablaron de voluntad divina. Pero la arqueología moderna llegó para desmentir esa narrativa con evidencia dura. En los cementerios de Puruchuco, en las afueras de lo que hoy es Lima, los investigadores encontraron algo que lo cambia todo. Los huesos no mienten. Y lo que revelan esos huesos es perturbador. Los incas no fueron derrotados principalmente por españoles. Fueron derrotados, en gran medida, por otros pueblos indígenas. Pueblos que habían vivido bajo el control del Cusco. Pueblos que guardaban resentimientos profundos. Pueblos que vieron en esos 168 extranjeros una oportunidad única que no pensaban desperdiciar. Esa es la historia que nadie te contó completa. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. El imperio y sus grietas. Para entender la caída, primero hay que entender lo que existía. A principios del siglo XVI, el Tahuantinsuyo era una obra maestra de organización humana. Se extendía desde el sur de lo que hoy es Colombia hasta el centro de Chile. Abarcaba todo tipo de mundos. Desiertos donde no llueve durante años enteros. Selvas donde la luz del sol no llega al suelo. Montañas tan altas que el aire duele al respirarlo. Costas donde el océano Pacífico rompe contra acantilados de piedra roja. Todo eso era el Tahuantinsuyo. El imperio más grande que el continente americano había visto jamás. Pero había algo que los mapas no mostraban. Por debajo de esa grandeza unificada, por debajo de esa imagen de poder total, latía una tensión silenciosa. El Tahuantinsuyo no era un bloque sólido. Era un mosaico.
Un mosaico enorme y frágil, compuesto por más de 200 naciones y etnias distintas, cada una con su propia lengua, con sus propios dioses, con sus propias memorias, con sus propias heridas. Pueblos como los huancas, que controlaban los fértiles valles del centro, como los cañarís, guerreros del norte que habían resistido durante años antes de ser incorporados, como los chachapoyas, los guerreros de las nubes, que nunca aceptaron del todo el dominio del Cusco. Muchos de estos pueblos habían sido integrados al imperio por la fuerza, no por convicción, no por admiración, por la fuerza. El sistema de la mita los obligaba a trabajar para el Estado inca durante meses al año, construir caminos, trabajar en las minas, servir en los ejércitos imperiales. Era una forma de organización colectiva, sí. El Estado inca devolvía alimento, protección, infraestructura. Pero también era una cadena. Y las cadenas, tarde o temprano, siempre encuentran una mano dispuesta a romperlas. La epidemia invisible. Entonces llegó lo invisible. Mucho antes de que cualquier soldado español pisara las montañas andinas, llegó la viruela. Llegó por las rutas comerciales del norte. Llegó sin nombre, sin aviso, sin misericordia. Los pueblos andinos no tenían defensas contra ella. Nunca habían estado expuestos a ese tipo de enfermedad. Sus sistemas inmunológicos no sabían qué hacer con ese enemigo microscópico. Y la viruela los destruyó. Aldeas enteras quedaron en silencio. Familias completas desaparecieron en semanas. Los curanderos andinos, que conocían cada planta de la cordillera, que sabían sanar huesos rotos y fiebres de altura, no tenían respuesta para esto. No había hierba que sirviera. No había ritual que detuviera el avance invisible. Se calcula que en algunos territorios murió entre 1/3 y la mitad de la población, antes de que llegara un solo europeo con espada. Piensa en eso. 1/3 de la humanidad andina, borrada por un virus, que viajaba más rápido que cualquier ejército. Y entre los muertos estuvo alguien, cuya muerte cambiaría todo para siempre. Huayna Cápac, el Zapa Inca, el hijo del sol, el emperador en el momento de mayor expansión del Tahuantinsuyo. Murió en el norte, lejos del Cusco, sin haber podido designar con claridad a su sucesor. Y con él murió también Iñán Cuyuchi, el heredero que había sido elegido. De un solo golpe invisible, el trono más poderoso del continente americano quedó vacío. El corazón del imperio se detuvo. La guerra civil. Donde hay un vacío de poder, siempre aparece alguien dispuesto a llenarlo. En este caso, aparecieron dos hijos del mismo padre. Dos hombres que se miraron como enemigos, antes de mirarse como hermanos. Huáscar, criado en el Cusco, la capital sagrada, apoyado por la nobleza tradicional, por los sacerdotes, por los guardianes del orden antiguo. Y Atahualpa, nacido en el norte, en Quito, respaldado por los generales más peligrosos del imperio. Hombres como Quisquis y Chalcuchimac, veteranos de decenas de campañas, que habían pasado sus vidas en el campo de batalla. Dos visiones del mismo trono. Dos ejércitos que pronto dejarían de mirarse y empezarían a matarse. Lo que siguió fue una guerra civil que desangró al Tahuantinsuyo desde adentro. Batallas como las de Chillopampa y Quipaipán dejaron el suelo andino cubierto de muertos. Pueblos enteros fueron arrastrados al conflicto.
recursos que el imperio necesitaría para cualquier amenaza exterior. Se consumieron en la lucha interna. Los caminos, que habían sido el orgullo del Tahuantinsuyo, ahora transportaban ejércitos hermanos, que marchaban a matarse entre sí. Al final, las tropas de Atahualpa resultaron superiores. Sus generales eran más experimentados. Sus tácticas, más brutales y efectivas. Capturaron a Huáscar vivo. Entraron en el Cusco sagrado. Y lo que hicieron allí fue algo que los cronistas de la época describieron con horror. Saquearon la capital. Masacraron a gran parte de la élite cusqueña. Destruyeron momias de emperadores anteriores, que para los andinos no eran solo cadáveres, sino ancestros vivos que todavía gobernaban. Fue una herida profunda en el alma del imperio. Una herida que no cicatrizaría. Atahualpa se instaló en las aguas termales de Cajamarca, rodeado de sus generales victoriosos, seguro de su poder, convencido de que lo había ganado todo. Creía ser el dueño absoluto del mundo andino. No sabía que a pocos días de marcha, avanzando lentamente por los caminos que su propio padre había construido, venían 168 hombres. 168 hombres que no sabían nada del Tahuantinsuyo, pero que estaban a punto de cambiar la historia del mundo para siempre. Francisco Pizarro no era un hombre de libros. No sabía leer. No había estudiado en ninguna universidad. No venía de una familia noble ni poderosa. Había nacido en Trujillo, Extremadura, en la pobreza más ordinaria de la España del siglo XVI. Pero tenía algo que los libros no enseñan: una capacidad casi animal para leer situaciones, para entender a las personas, para encontrar la grieta en cualquier muro y golpear exactamente ahí. Cuando llegó a Tumbes en 1532, lo que encontró no fue un imperio glorioso y unido. Encontró una ciudad destruida, calles vacías donde antes había mercados llenos, edificios quemados que nadie había reconstruido, campos abandonados que la guerra civil había dejado sin manos. Y encontró algo más importante todavía. Encontró gente dispuesta a hablar. Curacas locales que odiaban al Cusco, más de lo que podían odiar a cualquier extranjero. Mensajeros que le contaban sobre la guerra civil, sobre los ejércitos divididos, sobre el resentimiento que hervía bajo la superficie de todo el imperio. Pizarro escuchó todo con atención y empezó a construir su estrategia. El avance hacia la sierra no fue una marcha militar solitaria. Fue una operación diplomática y militar al mismo tiempo. En cada valle que cruzaban, Pizarro establecía contactos con los curacas locales. Les prometía protección. Les ofrecía alivio del yugo del Cusco. Y ellos respondían con guías, con alimentos y con guerreros. Kilómetro a kilómetro, el pequeño ejército español iba creciendo con aliados indígenas que tenían sus propias razones para estar ahí, sus propias cuentas pendientes con el Tahuantinsuyo. Mientras tanto, en Cajamarca, Atahualpa recibía informes sobre esos extraños visitantes, hombres de piel clara que venían del mar, que montaban animales enormes que nadie había visto antes, que cargaban palos de metal que hacían un ruido, como el trueno de las montañas. Los espías le traían descripciones. Los curacas del camino le mandaban mensajes. Y Atahualpa sonreía. ¿Qué podían hacerle 168 hombres? Él tenía decenas de miles de guerreros veteranos. Hombres que habían sobrevivido la guerra civil. Hombres que habían vencido a Huáscar. Hombres que no conocían el miedo.
decidió recibirlos, no como una amenaza, sino como una curiosidad. Cajamarca, el día que cambió todo. El 16 de noviembre de 1532. Amaneció frío en Cajamarca, la plaza principal de la ciudad. Era un espacio abierto y grande, rodeado de construcciones de piedra. Los españoles llevaban horas ahí, escondidos en los edificios que rodeaban la plaza, con los caballos preparados, con los cañones cargados y apuntando, con los corazones golpeando tan fuerte, que algunos años después, los propios conquistadores admitirían en sus crónicas que tenían miedo, miedo de verdad, porque desde las alturas podían ver el campamento de Atahualpa, miles de fogatas encendidas en la noche anterior, un ejército inmenso que hacía que sus 168 hombres parecieran exactamente lo que eran, una locura. A media tarde comenzó el movimiento. Desde el campamento inca, una procesión que no tenía fin empezó a avanzar hacia la plaza. Primero llegaron los barrenderos, hombres que limpiaban el camino con escobas, preparando el suelo para que los pies del inca no tocaran tierra impura. Luego llegaron los nobles, vestidos con ropas de colores imposibles, adornados con oro y plumas de aves, que solo existían en selvas lejanas. Y luego llegó él. Atahualpa apareció en una litera de oro, una plataforma cargada por nobles de sangre pura, hombres que consideraban un honor sostener el peso de su emperador. La litera brillaba bajo el sol de noviembre, con un resplandor que los españoles escondidos nunca habían visto en sus vidas. Lo rodeaban miles de asistentes, la mayoría desarmados, porque esto, para Atahualpa, era un acto diplomático, una reunión con visitantes curiosos, no una batalla. Nunca imaginó que podría serlo. El fraile Vicente de Valverde salió al encuentro del inca. Cargaba una Biblia en una mano y una cruz en la otra. A través de un intérprete, comenzó a explicarle a Atahualpa los principios de la fe cristiana, la Trinidad, el Papa, el Rey de España, la obligación de someterse a esos poderes. Atahualpa escuchó en silencio. Luego pidió que le mostraran ese libro, del que el fraile tanto hablaba. Valverde se lo entregó. Atahualpa lo tomó entre sus manos. Lo miró. Lo examinó. Lo acercó a su oído. Esperó. El libro no habló. Y Atahualpa, con la calma absoluta de alguien que nunca ha dudado de su propio poder, lo arrojó al suelo. Ese fue el momento. Valverde se giró hacia los edificios que rodeaban la plaza y gritó en español: «Salid, cristianos, que yo os absuelvo». Y el mundo de Atahualpa se rompió en pedazos. Desde las esquinas de la plaza, los cañones que habían estado ocultos dispararon al mismo tiempo. El sonido fue como si el cielo se partiera. La caballería española emergió entre el humo, entre el ruido, entre el caos absoluto. Los caballos. Nadie en esa plaza había visto un caballo antes. Animales enormes, cubiertos de metal, que corrían hacia ellos con una velocidad imposible, que no se detenían, que no tenían miedo, que aplastaban todo lo que encontraban. El pánico se apoderó de la multitud en segundos. Miles de personas intentaron escapar hacia los mismos puntos al mismo tiempo. Un muro de adobe cedió bajo la presión humana y la gente comenzó a caer sobre sí misma. Los gritos en quechua se mezclaban
con el ruido de los cascos y los disparos, en un sonido que ningún sobreviviente pudo describir con palabras completas después. En menos de 2 horas, todo había terminado. Miles de personas habían muerto en la plaza y sus alrededores. El ejército de Atahualpa, acampado fuera de la ciudad, entró en confusión total al ver lo que ocurría y no logró organizarse a tiempo. Los generales más experimentados del Tahuantinsuyo no sabían qué hacer con lo que estaban viendo, y Atahualpa, el Zapa Inca, el hijo del sol, el hombre que había vencido a su hermano en una guerra que duró años, estaba vivo, pero encadenado. El cautiverio, 8 meses en la oscuridad. Los meses que siguieron a Cajamarca son quizás los más extraños de toda esta historia, porque Atahualpa en cautiverio no era el hombre que los españoles esperaban encontrar. No era un hombre roto. No era alguien que suplicaba o lloraba. Era alguien que observaba. Aprendió a jugar al ajedrez, mirando cómo jugaban los españoles. Aprendió rudimentos del idioma castellano, suficientes para entender conversaciones que sus captores creían privadas. Estudió a cada uno de los hombres que lo rodeaban, sus ambiciones, sus miedos, sus rivalidades, las tensiones entre Pizarro y sus propios hombres, las diferencias entre los soldados que querían cumplir con su palabra y los que querían quedarse con todo. Atahualpa aprendía, analizaba, y mientras aprendía, seguía gobernando, porque algo que los españoles no comprendieron del todo es que el Inca no necesitaba estar libre para mandar. Su palabra llegaba a través de mensajeros que los españoles no podían interceptar todos. Desde su cautiverio, Atahualpa ordenó la ejecución de su hermano Huáscar para eliminar cualquier rival que los españoles pudieran usar como alternativa política. Fue una decisión fría, calculada, despiadada. La decisión de alguien que todavía pensaba en términos de poder y estrategia, aunque estuviera encadenado. El rescate más grande de la historia. Pero Atahualpa sabía que necesitaba salir. Y para salir, necesitaba darles a los españoles lo único que realmente querían. Un día, llamó a Francisco Pizarro y le hizo una propuesta. Una propuesta que Pizarro no esperaba, que nadie en la historia había escuchado antes. Atahualpa se levantó, extendió el brazo hacia la pared de la habitación donde estaba detenido y trazó una línea con su dedo a la altura de su mano alzada. Llenaré esta habitación entera con oro, hasta donde alcanza mi mano, y llenaré 2 habitaciones más con plata, a cambio de mi libertad. Pizarro escuchó en silencio. Calculó mentalmente las dimensiones del cuarto. Aproximadamente 5,5 metros de largo, 4,5 metros de ancho, 2,40 metros de alto. Una cantidad de oro que ningún europeo había visto reunida en un solo lugar. Dijo que sí. Y entonces ocurrió algo que todavía resulta difícil de procesar. El Tahuantinsuyo se puso en movimiento. Desde todos los rincones del imperio. Desde los templos más sagrados. Desde los palacios más secretos. Desde los santuarios más inaccesibles. Llegaron las caravanas. Llamas cargadas con objetos que habían tardado generaciones en fabricarse. Estatuas de oro macizo que representaban a dioses y emperadores. Planchas de oro puro que habían revestido los muros del Coricancha, el templo del sol en el Cusco,
el lugar más sagrado del mundo andino. Fuentes ceremoniales, figuras de animales, recipientes rituales, objetos que no eran solo riqueza, eran memoria, eran identidad, eran siglos de historia andina, convertidos en metal precioso. Todo eso llegó a Cajamarca y fue fundido en barras anónimas, que los españoles pudieron pesar y contar. El arte de generaciones, derretido en lingotes sin nombre. El rescate fue completado. La habitación quedó llena. Atahualpa había cumplido su parte del trato. Había entregado el rescate más grande que cualquier ser humano. Había pagado por su vida en toda la historia registrada. Y los españoles no cumplieron la suya. El juicio y la muerte. El problema, desde el punto de vista español, era simple y brutal. Liberar a Atahualpa significaba devolver el poder al hombre que había dirigido el ejército más grande del continente. Significaba arriesgarse a que organizara una respuesta que los aplastara. Algunos de los propios capitanes españoles argumentaron que debían cumplir con la palabra dada. Hernando de Soto, uno de los comandantes más respetados, se opuso abiertamente a la ejecución, pero la decisión ya estaba tomada. Se organizó un juicio. Los cargos eran una mezcla contradictoria de acusaciones que difícilmente podían coexistir. Idolatría, poligamia, traición a un rey al que nunca había reconocido. Atahualpa escuchó los cargos con la misma calma que había mostrado durante todo su cautiverio. Entendía perfectamente lo que estaba pasando. No era un juicio, era una decisión que ya se había tomado, buscando una justificación posterior. La sentencia fue muerte en la hoguera. Y aquí, en este momento final, Atahualpa tomó la última decisión de su vida. Para un hombre andino, morir en la hoguera era algo peor que la muerte. Sin cuerpo, no habría vida en el más allá. Su alma quedaría a la deriva para siempre, sin poder reunirse con sus ancestros, sin poder continuar el viaje que todos los seres humanos debían completar. Aceptó el bautismo cristiano. Le pusieron el nombre de Juan de Atahualpa, y su sentencia cambió. La hoguera se convirtió en el garrote vil. Moriría con su cuerpo intacto. El 26 de julio de 1533, en la misma plaza de Cajamarca, donde su mundo se había roto 8 meses antes, Atahualpa fue ejecutado. El último zapa inca de un Tahuantinsuyo verdaderamente libre. Murió con la dignidad con la que había vivido todo su cautiverio. Sin gritos, sin súplicas, sin darles a sus captores la satisfacción de verlo quebrarse. Esa noche, el silencio que cayó sobre Cajamarca era diferente a todos los silencios anteriores. Era el silencio de un mundo que acababa de cambiar para siempre. Y en el Cusco, en los valles, en las montañas, en todos los rincones del Tahuantinsuyo, millones de personas que aún no sabían lo que había pasado, seguían viviendo sus vidas ordinarias, sin saber que el centro de su mundo ya no existía. La Gran Alianza Indígena. Aquí es donde la historia oficial suele hacer trampa. Aquí es donde los libros de texto pasan de página demasiado rápido. Porque lo que ocurrió después de Cajamarca no fue una marcha triunfal de españoles invencibles a través de un imperio derrotado. Fue algo mucho más complejo, mucho más humano y mucho más incómodo para cualquier narrativa simple.
Tras la muerte de Atahualpa, los generales atahualpistas seguían activos. Quisquis controlaba el Cusco con un ejército enorme. Chalcuchimac había sido capturado, pero sus tropas seguían organizadas. Rumiñahui resistía en el norte, con una ferocidad que los españoles no habían encontrado antes. 168 hombres. No podían enfrentarse a eso. No importaba cuántos caballos tuvieran. No importaba cuántos cañones cargaran. Los números eran demasiado brutales. Entonces apareció lo que realmente hizo posible la conquista. Los huancas. Un pueblo que habitaba los fértiles valles del centro del Perú actual. Un pueblo que había resistido la conquista inca durante décadas antes de ser sometido. Un pueblo que recordaba cada humillación, cada exigencia de la mita, cada familiar enviado a trabajar a las minas o a los ejércitos del Cusco. Los huancas no dudaron. Se aliaron con Pizarro, con una decisión que no tenía vuelta atrás. Aportaron guías que conocían cada sendero de la sierra. Aportaron sistemas de abastecimiento que mantuvieron al ejército español alimentado en terrenos donde solos habrían muerto de hambre. Y aportaron miles de soldados, guerreros que pelearon con una motivación que ningún español podía igualar, porque para ellos esto no era una conquista lejana, era una cuenta personal pendiente. Con el Cusco, los cañaris hicieron lo mismo. Guerreros del norte, que habían sufrido especialmente durante la Guerra Civil Atahualpista, se unieron a las fuerzas españolas con sus propios ejércitos. Los chachapoyas aportaron arqueros que conocían la selva alta como nadie. Y así, en cada región que cruzaban, el ejército que avanzaba hacia el Cusco era cada vez más grande y cada vez menos español. Los estudios modernos sobre esta etapa son muy claros en un punto que la historia popular suele ignorar. En las batallas decisivas que abrieron el camino al Cusco, los aliados indígenas no eran un apoyo secundario, eran la fuerza principal. Los españoles aportaban caballería, cañones y estrategia, pero los números, el conocimiento del terreno y la resistencia física eran indígenas. La conquista del Tahuantinsuyo fue, en gran medida, una guerra entre pueblos indígenas, en la que los españoles actuaron como catalizador. Esa verdad incomoda a todos, a los que quieren ver a los españoles como héroes, y a los que quieren verlos como los únicos villanos. Pero es la verdad que los huesos de Puruchuco confirman. Manco Inca, el títere que se rompió para dar legitimidad a su entrada en el Cusco. Los españoles necesitaban un inca, alguien de sangre real que pudiera aparecer ante la población como soberano legítimo, alguien que les diera cobertura política para lo que estaban haciendo. Eligieron a Manco Inca, un joven príncipe de la familia real, hijo de Huayna Cápac, que había sobrevivido las purgas de la guerra civil. Manco parecía perfecto para el papel. Era joven, era noble, era legítimo, y al principio estaba dispuesto a colaborar. Había visto lo que los generales de Atahualpa habían hecho con el Cusco. Había perdido familiares en la guerra civil. Los españoles, en ese momento, podían parecer una salida, una manera de restaurar algo del orden antiguo. Noviembre de 1533. Las fuerzas combinadas de españoles y sus aliados indígenas entraron en el Cusco, la ciudad sagrada, el ombligo del mundo, como la llamaban en quechua.
el lugar donde los 4 suyos se encontraban. Manco Inca fue coronado como Sapa Inca, en una ceremonia que mezcló los rituales andinos con la supervisión española. Una imagen que lo decía todo sobre lo que se venía. Pero la realidad del dominio español se hizo evidente muy rápido. Los hermanos de Pizarro no tenían ningún interés en las sutilezas diplomáticas. Gonzalo Pizarro y Juan Pizarro trataban a Manco Inca no como a un soberano aliado, sino como a un sirviente insolente. Lo humillaban en público, le robaban sus posesiones, ignoraban sus decisiones, violaban los espacios sagrados que él intentaba proteger. En una ocasión, Gonzalo Pizarro encadenó a Manco Inca y lo mantuvo prisionero durante días. Para un hombre que descendía del sol, para alguien que había sido adorado como semidios, eso era algo que no podía quedar sin respuesta. El Gran Levantamiento. En 1536, Manco Inca pidió permiso a los españoles para salir del Cusco y realizar una ceremonia religiosa. Los españoles, que subestimaban lo que estaba organizando, lo dejaron ir. Fue el error más grande de la conquista. Manco Inca no fue a ninguna ceremonia. Fue a reunir a su ejército. Y lo que reunió fue algo que los españoles no habían visto desde Cajamarca. Un ejército estimado por los cronistas de la época entre 100.000 y 200.000 guerreros. Hombres que venían de todas las regiones, que todavía respondían a la autoridad inca. Hombres que habían visto suficiente, que habían esperado su momento. Manco Inca apareció ante ellos, con los símbolos del poder imperial, y los pueblos que durante años habían aceptado la presencia española, como algo temporal, como algo que pasaría. Entendieron que había llegado el momento de actuar. El asedio del Cusco comenzó, con una ferocidad que tomó a los españoles completamente por sorpresa. El ejército de Manco rodeó la ciudad, cortó los suministros, lanzó ataques coordinados, que mostraban una comprensión táctica que los españoles no esperaban. Los incas usaron una técnica que los cronistas españoles describieron con asombro: piedras calentadas al rojo vivo, lanzadas con ondas sobre los techos de paja de los edificios españoles. El Cusco comenzó a arder. En la fortaleza de Sacsayhuamán, esa construcción imposible de piedra gigante que domina la ciudad desde las alturas, se libró una de las batallas más sangrientas de toda la conquista. Juan Pizarro, hermano del gobernador, murió en ese asalto, golpeado por una piedra, mientras intentaba tomar la fortaleza. Los españoles dentro del Cusco vivieron semanas de un terror que ninguno había experimentado antes. Rodeados, superados en número, viendo cómo su ciudad ardía a su alrededor. Durante meses, el resultado estuvo en duda. Al mismo tiempo, a cientos de kilómetros de distancia, Lima estaba siendo atacada. La ciudad que Pizarro había fundado apenas un año antes, en la costa del Pacífico, se encontraba sitiada por una división del ejército de Manco. Y aquí ocurre uno de los episodios más olvidados y más reveladores de toda la conquista. Lima estaba a punto de caer. Los españoles dentro de la ciudad no tenían suficientes fuerzas para resistir. ¿Y quien salvó Lima? No fue ningún soldado español. Fue Contaruacho, jefa de la nación Huaylas, madre de Quispe Sisa, la mujer andina que se había convertido
en compañera de Francisco Pizarro y madre de sus hijos. Contaruacho envió un ejército de 5.000 guerreros a defender la ciudad española. 5.000 hombres que llegaron, que pelearon con determinación y que inclinaron la balanza. Las fuerzas de Manco Inca tuvieron que retirarse de Lima. Piensa en la ironía de ese momento. Una ciudad española, construida sobre tierra que había pertenecido al Tahuantinsuyo, fue salvada por un ejército indígena que peleó contra otros indígenas para defender a los conquistadores. La historia de la conquista nunca es tan simple como parece. Nunca es solo blanco o negro. Nunca es solo víctimas y verdugos. Es una red de decisiones humanas, de alianzas imposibles, de traiciones y lealtades, que no encajan en ninguna narrativa cómoda. Finalmente, el gran levantamiento se detuvo. No porque los españoles lo aplastaran militarmente, sino porque los aliados indígenas de los españoles resistieron junto a ellos, porque los suministros del ejército de Manco comenzaron a fallar, porque la temporada de siembra llegó y los guerreros necesitaban volver a sus campos. Manco Inca tomó la decisión de retirarse, no como una derrota definitiva, sino como una retirada estratégica, hacia un lugar donde nadie pudiera seguirlo. Vilcabamba, el último mundo inca. Manco Inca se internó en las montañas. Cruzó valles cada vez más profundos. Subió y bajó cordilleras que los españoles no conocían. Y encontró un lugar donde la selva y la montaña se abrazaban. En una geografía tan complicada que cualquier ejército invasor tardaría semanas en cruzarla. Lo llamaron Vilcabamba. Y desde allí, durante 36 años, un estado inca en miniatura siguió existiendo. No era el Tahuantinsuyo. No tenía los 30.000 kilómetros de caminos. No tenía los 12 millones de súbditos. No tenía el oro de los templos. Pero tenía algo que ningún conquistador había podido quitarle todavía. Tenía un inca vivo. Un inca libre. Un inca que seguía siendo reconocido como soberano legítimo por miles de personas en los Andes. Desde Vilcabamba, Manco Inca no se limitó a sobrevivir. Organizó una guerra de guerrillas que mantuvo en tensión constante a los españoles de la región, emboscadas en los caminos de montaña, ataques a convoys de suministros, incursiones que aparecían de la nada y desaparecían en la selva antes de que nadie pudiera responder. Era una guerra diferente a todo lo que los españoles habían conocido antes. Una guerra sin batallas campales, sin líneas definidas, sin un enemigo que se pudiera señalar en un mapa. Y entonces Manco Inca cometió el error de confiar en los hombres equivocados. Varios conquistadores españoles, fugitivos de sus propias guerras internas, llegaron a Vilcabamba buscando refugio. Manco los acogió, les dio protección, jugó al errado con ellos en los patios del palacio. Y uno de esos hombres, en el año 1544, lo mató por la espalda durante un juego. Pero Vilcabamba no murió con Manco. Sus hijos continuaron. Zaire Tupac eligió la negociación. Aceptó salir de Vilcabamba a cambio de tierras y reconocimiento por parte del gobierno colonial español. Intentó encontrar un lugar entre dos mundos que no terminaban de aceptarse el uno al otro. Murió joven en circunstancias que algunos cronistas encontraron sospechosas.
Titu Cusi Yupanqui eligió la astucia. Gobernó Vilcabamba con una diplomacia que mantenía a los españoles en conversaciones eternas. Mientras fortalecía su posición interna, permitió que sacerdotes agustinos entraran a Vilcabamba y comenzaran a predicar el cristianismo, no por convicción, sino porque entendía que la religión era una moneda de cambio. En las negociaciones con el virreinato, dictó su propia versión de la conquista, la Instrucción de Titu Cusi Yupanqui, uno de los documentos más extraordinarios que nos dejó este periodo. Un inca contando su propia historia, en sus propias palabras. Y luego llegó Túpac Amaru y, el último, joven, decidido, convencido de que la diplomacia había agotado sus posibilidades. Cuando los españoles enviaron una expedición para negociar, sus consejeros la interpretaron como una amenaza y mataron a los emisarios. Eso cerró todas las puertas. El virrey Francisco de Toledo no era un hombre dado a la paciencia diplomática. Era un administrador frío y metódico, que había llegado al Perú con una misión clara: consolidar el poder colonial de manera definitiva. Y Vilcabamba era, para él, un problema que llevaba demasiado tiempo sin resolverse. En 1572, organizó una expedición militar de un tamaño que Vilcabamba no podía resistir. El estado inca cayó en semanas. Túpac Amaru y fue capturado, mientras intentaba escapar hacia la selva, con un pequeño grupo de seguidores. Lo llevaron al Cusco. Le hicieron un juicio apresurado. Y el 12 de septiembre de 1572, en la Plaza Mayor del Cusco, la misma ciudad que había sido el corazón del mundo andino durante siglos, Túpac Amaru y fue decapitado. Los cronistas que estuvieron presentes describieron lo que ocurrió después. La multitud reunida en la plaza, compuesta mayoritariamente por indígenas, rompió en llantos, un llanto colectivo, que los españoles presentes describieron como algo que nunca habían escuchado antes. El sonido de un mundo que sabía que algo irrecuperable acababa de terminar. El virrey Toledo pensó que había puesto el punto final a la historia inca. No sabía que acababa de crear un mártir, cuyo nombre resonaría en los Andes durante siglos. La conclusión profunda: detente aquí un momento, porque esto es lo más importante de todo lo que hemos contado hoy. La caída del imperio inca no fue la victoria de los civilizados sobre los bárbaros. Esa narrativa es falsa. Los datos la desmienten con una claridad que no admite discusión. Lo que realmente ocurrió fue un colapso sistémico perfecto. 3 crisis que llegaron casi al mismo tiempo. 3 golpes que ningún imperio, por poderoso que fuera, podría haber absorbido juntos. Primero, la crisis biológica. Las epidemias llegaron antes que los soldados. Mataron a 1/3 de la población. Mataron al emperador y a su heredero. Dejaron al Tahuantinsuyo sin cabeza, antes de que ningún español hubiera pisado la Sierra Andina. Segundo, la crisis política. La guerra civil entre Huáscar y Atahualpa fracturó la autoridad central, dividió a los ejércitos, destruyó la confianza entre las élites, consumió recursos que habrían sido vitales para cualquier defensa exterior, y creó heridas internas tan profundas que nunca cicatrizaron a tiempo. Tercero, la crisis social. El resentimiento acumulado de decenas de pueblos sometidos
que esperaban su momento, pueblos que no dudaron en aliarse con los extranjeros llegados del mar, que aportaron soldados, conocimiento y logística, que hicieron posible lo que 168 hombres solos nunca habrían podido lograr. Quita cualquiera de esos tres factores. Solo uno. El que quieras. Sin la epidemia, Huayna Cápac habría designado un sucesor claro. No habría guerra civil. El Tahuantinsuyo habría llegado unido al encuentro con los europeos. Sin la guerra civil, los ejércitos atahualpistas y huascaristas habrían enfrentado a Pizarro como una sola fuerza. Sin el descontento étnico, los huancas, los cañarís y los chachapoyas habrían defendido el orden andino, en lugar de ayudar a destruirlo. Los 168 hombres de Pizarro habrían sido una anécdota en la historia andina, una nota curiosa en algún documento del Cusco, sobre unos extranjeros que llegaron del mar y fueron rechazados. El legado, lo que sobrevivió. Las consecuencias demográficas de todo lo que hemos contado fueron devastadoras más allá de cualquier cifra. En un solo siglo, la población andina pasó de 9 millones de personas a apenas 1 millón. 1 millón de cada 9 personas que vivían en los Andes. Cuando llegó la viruela, solo una seguía viva 100 años después. Es uno de los colapsos demográficos más brutales que la historia humana registra. Pero el imperio inca no desapareció totalmente. Se transformó. Y esa diferencia lo es todo. La nobleza inca fue integrada al sistema colonial español. Algunos nobles obtuvieron títulos y ocuparon cargos dentro de la administración virreinal. Figuras como la del alférez real de los incas mezclaban dos mundos en una sola identidad imposible y fascinante. El quechua, la lengua del Tahuantinsuyo, no murió con el último inca. Sobrevivió en las comunidades rurales. Sobrevivió en los cantos y los rituales. Sobrevivió en los mercados y los campos. Y hoy, 500 años después, es la lengua indígena más hablada de toda América del Sur. Millones de personas se comunican cada día en la misma lengua que usó Atahualpa. Las terrazas de andenería que los ingenieros incas construyeron en las laderas de los Andes para crear tierra cultivable, donde la naturaleza no la había puesto. Siguen produciendo alimentos. Siguen funcionando con la misma lógica hidráulica que los ingenieros incas diseñaron hace 500 años. El Ayllu, la organización comunal andina, que distribuía la tierra y el trabajo entre los miembros de una comunidad, sigue siendo la base social de muchas comunidades rurales andinas, no como un museo, como una realidad viva. Cierre final. Cajamarca no fue el fin. Fue el punto de quiebre de una implosión que ya estaba en marcha desde antes. Vilcabamba no fue el fin. Fue el último acto de algo que se transformaría en lugar de desaparecer. La verdadera lección que nos deja el imperio inca es tan antigua como la humanidad misma. Ningún poder, por grande que sea, por eterno que parezca, resiste cuando se rompe desde adentro. Las murallas más altas del mundo no protegen a un reino que ya está dividido en su corazón. Hoy, cuando miras una fotografía de Machu Picchu, esas piedras encajadas con una precisión que todavía desafía a los ingenieros modernos, construidas sin mortero, sin rueda, sin herramientas de metal,
No estás mirando una ruina. Estás mirando una pregunta que el mundo andino le hace al tiempo. ¿Puedes borrarnos? Cuando escuchas las sílabas redondas del quechua, esa lengua que viajó desde el Cusco hasta los confines de un continente que sobrevivió la conquista, la colonia, la república y el siglo XX, no estás escuchando un eco del pasado. Estás escuchando una respuesta. No pudieron. Esas piedras y esas palabras llegaron hasta nosotros a través de siglos de tormenta, a través de la viruela y la guerra civil, a través de Cajamarca y el garrote vil, a través de Vilcabamba y la decapitación en la plaza, a través de todo lo que el tiempo y los hombres les arrojaron encima. Y aquí están, todavía aquí. No te hablan de una derrota, te hablan de algo mucho más poderoso que cualquier victoria militar. Te hablan de una metamorfosis, violenta, dolorosa, injusta en muchos de sus momentos, pero una metamorfosis al fin. Y eso, en sí mismo, es una de las historias más extraordinarias que el ser humano ha vivido jamás.